unos datos que nos han llamado mucho la atención. De nuevo, un 34% de la población en Canarias que está en riesgo de exclusión social. Lo recoge el informe que se presentó en el Parlamento. Vamos a hablar con Francisco Rodríguez, que es vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Canarias. Señor Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Decimos que son datos que cada tanto tenemos que recordar porque son circunstancias que se repiten año tras año, ¿no? Con ligeras mejoras o diferencias en cuanto a los datos. Sí, así es. Llevamos ya, este es el 14 años presentando y elaborando este informe, haciéndolo siempre coincidir con esta semana y con el día de hoy, además justamente, que es el día 17 de octubre, en el que el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social. Como saben, es un informe que nos permite, con el indicador europeo, que es el indicador AROPE, poder, digamos, hacer una comparativa entre las comunidades autónomas y también incluso con los países europeos, con lo cual nos permite saber en qué medida se encuentra Canarias, incluso no solamente en el propio Estado español, sino incluso con respecto a Europa. Y sí, y lamentablemente seguimos teniendo cifras que no son del todo positivas, a pesar de un cambio de tendencia que venimos observando en los 3 últimos años, en los que sí vemos que hay un descenso en las tasas de pobreza en Canarias, pero sigue siendo bastante insuficiente como para llegar a cumplir el objetivo planteado de aquí al 2030, que es reducir a la mitad las situaciones de pobreza y exclusión social en todos los países miembros de la Unión Europea. Sí, yo quería también hablar con Francisco Rodríguez de la situación que además se añade ahora. Las diferentes crisis se suman al encarecimiento de la vida, que es un factor a tener en cuenta, y sobre todo ese problema del que hablamos día a día, que es el de la vivienda, ¿no? Efectivamente, en el informe justamente tenemos un apéndice, un anexo que lo dedicamos solo exclusivamente a la vivienda y pobreza. Hay personas, familias en nuestra comunidad autónoma y en general en todo el Estado español, que la vivienda ya les sitúa en pobreza y exclusión social. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico. Una familia que en este momento puede estar pagando una renta de alquiler en zonas muy tensionadas, que puede rondar ya incluso los 700 o 800 euros de media, incluso en algunas zonas más, con un salario medio que tenemos en Canarias que ronda en torno a los 1.200 euros, pues evidentemente la diferencia económica que te queda para sostener el resto de los gastos básicos que tiene una familia es muy insuficiente. Y nos sitúa a muchas de esas personas, aún no estando dentro de la tasa AROPE, aún no estando en la pobreza, sí que se sitúan a continuación, tras descontar el precio del alquiler de la vivienda, en una situación de pobreza y exclusión social. Usted, señor Rodríguez, buenos días, que conoce perfectamente este drama, porque esto es un drama, es una realidad. ¿Qué plantearía usted al Gobierno de Canarias, las instituciones, para que ataquen, insisto, este drama? Porque no he visto yo durante muchos años un plan de choque contundente para, insisto, aliviar, yo creo que el principal problema, el principal drama que sufre Canarias en estos momentos. Pues justo lo que acabas de decir, o sea, resulta impensable, resulta algo inimaginable que cómo es posible que 14 años después y nunca Canarias ha abandonado lo que son las tasas de pobreza. Siempre hemos estado a la cabeza, a veces incluso en el primer lugar. En el año 2016 teníamos casi un 50% de la población en situación de pobreza, pero nunca hemos abandonado ese puesto. O sea, siempre en primer, segundo, tercer lugar, acompañado de Andalucía y Extremadura. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tengamos un pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social, un plan donde se impliquen todos los niveles de las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, y no solamente las relacionadas con derechos o bienestar social? Porque al final en la pobreza influye todo. Antes hablábamos hace un momentito de la vivienda, podemos hablar también del empleo, la sanidad, los servicios sociales en general. Todo lo que son derechos son fundamentales para evitar que más personas caigan en situación de pobreza, pero también intentar reducir estas situaciones de pobreza. Por tanto, un plan, un pacto de lucha contra la pobreza con su correspondiente ficha financiera y con sus objetivos medibles y a corto, medio y largo plazo, que nos permita conseguir que de aquí al año 2030 reduzcamos la mayor parte de esas tasas de pobreza que ahora mismo tenemos. ¿Cómo es posible, don Francisco, que se hable de pobreza y cada vez se hable más de la pobreza
estructural de personas, de familias que tienen trabajo. Es decir, que ni siquiera están acudiendo a los bancos de alimentos porque no tengan forma de comprar el alimento, sino simplemente porque no llegan, porque tener trabajo no es garantía en este momento de que llegues a final de mes. Yo ya no digo a final de mes, digo al día 20 prácticamente. ¿Cómo es posible sí, que tenemos también así? Sí, disculpa, en el informe también hemos dedicado un capítulo específico que lo hemos denominado así, pobres con empleo. Tener un trabajo, como bien dice, no siempre significa tener suficientes recursos para tener cubiertas las necesidades básicas. En este sentido, desde APN lo que defendemos es que es necesario seguir apoyando en la mejora del empleo y en las condiciones laborales. El empleo ha mejorado mucho en nuestra comunidad autónoma, pero ¿qué tipo de empleo es el que tenemos? Eso yo creo que es el análisis que tenemos que hacer. Claro. Empleos, hay una tasa de empleo que se analiza dentro del informe AROPE, en el cual un 17% de la población en Canarias no ha trabajado al menos el 20% de todo el año. Es decir, es que realmente al final estamos hablando de empleos precarios de corta duración, que no duran todos los 12 meses de lo que es un año, y por tanto también con unos salarios en Canarias que, a pesar de que han mejorado la renta media por hogar en este último año, seguimos estando pues alrededor de unos 3.500, 3.800 euros por debajo de la media estatal. Somos de las comunidades autónomas con la renta media por hogar más baja de todo el Estado. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros Fernando Rodríguez. Disculpe que por un error mío le he nombrado mal, así que corregimos. Y le agradecemos muchísimo, vicepresidente de APN. No quería corregirlo, pero bueno, no tiene, bueno, no pues tiene corregido tampoco mucha queda. importancia. Gracias por estar con a ustedes. nosotros.